Bienvenidos a la cápsula de hoy. Responderemos en esta ocasión ¿qué es una base de datos? Bien, entonces vamos a revisar el siguiente ejemplo, extraído de este escenario, donde dice que un investigador desea realizar un estudio sobre la relación entre la religiosidad y las variables sociodemográficas. Entonces tenemos esta base de datos que está asociada a ese estudio. La base de datos es este rectángulo que está aquí. Bien, entonces tenemos organizada la información de la investigación en filas y en columnas. ¿Ya? Entonces tenemos que cada una de las columnas va a representar una variable del estudio. Por otro lado, cada una de las filas, es decir, las horizontales, va a representar cada caso ingresado en el estudio. Entendemos por caso cada persona que pudo haber sido encuestada para recolectar esta información. En este rectángulo, que podemos pensar que se trabaja en una planilla de Excel, por ejemplo, tenemos varios símbolos que pueden ser códigos o números. Tenemos entonces aquí que diferenciar códigos de números. Los números sabemos que están asociados a un significado que puede ser de una variable de conteo. ¿Ya? Pero, por otro lado, los códigos son símbolos que se utilizan para representar una categoría. Miremos, por ejemplo, la variable sexo. La variable sexo está codificada con 0 y 1, tal como indica en este adjunto del libro de códigos. Este libro de códigos nos va a ayudar a identificar qué es lo que significa el 0 y el 1 en esta variable en particular. 0 significa hombre y 1 significará mujer. ¿Bien? Con esta base, entonces, podemos además generar variables que estarían siendo recodificadas o construidas en base a las variables que tendríamos antes en nuestra base de datos. Vemos, por ejemplo, la variable religiosidad, que es una variable recodificada, pues va a considerar además la suma de estas otras variables según lo que ha determinado el investigador en este estudio. ¿No? Bien, tenemos ahora que diferenciar unidad de observación versus unidad de análisis. ¿Ya? Entonces, esto se refiere a el conjunto de individuos que va a estar siendo observado en esta investigación. ¿Ya? La unidad de análisis responde a las características de la persona, lugar y tiempo que van a ser incluidos en el estudio, como ya dijimos. Se diferencia de la unidad de observación, ya que la unidad de observación es aquel que va a proveer el dato de lo que nosotros estamos observando. ¿Ya? En la mayoría de las investigaciones, la unidad de análisis y la unidad de observación resultan ser la misma persona. ¿Ya? Sin embargo, en algunos estudios, por ejemplo, que estén realizando investigación sobre la edad en que camina un niño y algunas características de su conducta, por ejemplo, nosotros vamos a ver que la unidad de análisis, que es aquello que queremos analizar, no podemos hacerle directamente las preguntas, ya que podría tratarse de niños de 1 año de edad. Sin embargo, en este caso, nosotros podemos recurrir a la unidad de observación, que es quien va a proveer el dato. En este caso, el cuidador, la madre o el padre, o etc. Bien. Bien, entonces les dejo esta tarea para que observemos este extracto de base de datos y pensemos cuál es la unidad de observación. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que estos casos se componen de hombres y mujeres, ¿sí? De distinto grupo socioeconómico, ya que no están solamente siendo incluidos aquellos de nivel socioeconómico alto o medio o bajo. ¿Sí? Además de distinto rango etario, en donde observamos que la edad va desde los 18 años hacia arriba. Y en este grupo de
de observación, entonces se midieron las otras variables, como por ejemplo frecuencia con la que asiste a la iglesia, si cree en santos, si elige colegios religiosos para sus hijos, si cree en Dios, y en base a esta información finalmente construimos nuestra variable recodificada que va a corresponder, como dice nuestro torpedo ahí, a un indicador compuesto determinado por el investigador como la suma de las otras variables. Estas bases de datos nosotros las podemos trabajar perfectamente en una plantilla o planilla que nos provee el programa Excel, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a tener columnas que van a organizar las variables y filas que van a organizar los casos, ¿ya? Esto es en todas las bases de datos organizado de esta forma. Pero además tenemos que contar con un torpedo adicional que se llama libro de códigos, ya que nosotros necesitamos saber qué es lo que va a significar cada número que está en la planilla. Si es un número efectivamente o si es un código que simboliza la categoría de una variable. Estas bases de datos además las podemos trabajar en programas estadísticos que nos ayudan a analizar los datos. Entonces, uno de los más conocidos es el programa SPSS. ¿Bien? Este programa provee también la organización de nuestros datos a través de una vista de variables y una vista de datos. ¿Ya? La vista de variables, como la que estamos viendo ahora, nos ayuda a organizar las características de cada variable, el tipo de variable, que la podemos aquí marcar y organizar de acuerdo a si es una variable de tipo numérico o no. Si queremos agregar alguna etiqueta que describa como recordatorio de qué se trata cada variable, y los valores asignados, en este caso según nuestro libro de códigos, que siempre es bueno tenerlo a mano, ya que así vamos a saber qué es lo que significan los números en nuestra base de datos, si son números o códigos. Por otro lado, la vista de datos se va a ver más o menos de esta forma, tal como habíamos visto en nuestro ejemplo de un libro de Excel. Bien. Bien, entonces en esta cápsula hemos revisado el concepto general de las bases de datos, en donde las variables están organizadas en columnas y los casos en las filas. También vimos que los códigos son diferentes de los números, ya que van a simbolizar cada una de las categorías en el caso de una variable cualitativa. Vimos también que en la mayoría de las veces se considera que la unidad de observación es la misma que la unidad de análisis. Estas bases de datos las podemos trabajar en un programa Excel o en un programa estadístico más especializado, más conocido como el también SPSS. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en esta cápsula de hoy.